lo prometido es deuda, allí lo tenemos. Y lo tenemos ya sentado con nosotros al presidente del ICETEX, doctor Mauricio Andrés Toro Orjuela, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Cartagena, doctor Mauricio. Y pues arranco por preguntarle algo que me llama poderosamente la atención. Hoy marchas en pro de las reformas que está proponiendo el gobierno. ¿Hay alguna reforma que proponga el gobierno que hagan parte de estas importantes marchas que se están promoviendo el día de hoy? Muy buenos días, doctor Mauricio. Un saludo muy especial, Rubén, Luis Adolfo, Danilo, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a sus oyentes un abrazo gigantesco desde la fría Bogotá. Y así estamos nosotros trabajando fuertemente en un proyecto de ley que busca reformar a ICETEX para poder lograr que sus créditos sean unos créditos mucho más humanos, que no sobreendeuden a los jóvenes y que le permita a cada familia cumplir con ese proyecto de vida sin tener pues un crédito tanto tiempo y tan costoso. Y por eso también hemos venido trabajando fuertemente, de tal manera que lo que hemos venido haciendo este año y larguito quede ya como una política de Estado y no como una política de gobierno, para que todos los beneficios que hemos logrado sigan en adelante y no vayan a ser reversados por cualquier gobierno que llegue y que eventualmente pues no tenga tanto interés en la educación como la ha tenido este. Doctor Mauricio Toro, con los buenos días. ¿Cuáles han sido esos logros del ICETEX que ustedes lo han llamado más humanos en este último año? Bueno, ahí vamos trabajando, haciendo esfuerzos gigantescos. 90,000 jóvenes hoy, gracias a este trabajo, no pagan tasa de interés en sus créditos, una tasa de interés añadida al IPC. Hay que recordar que los créditos de ICETEX venían con una tasa de entre el 7 y el 14% más la inflación. Y hoy, pues desde que nosotros llegamos, no hay ningún colombiano que esté en su etapa de estudios iniciando desde 2023 que pague tasa de interés añadida. Es decir, ya no pagan ese 7, ese 9 o hasta ese 14, pagan el 0% gracias a un esfuerzo que hacen las universidades de la mano con el ICETEX y el gobierno nacional. Son 90,000 jóvenes que están beneficiados por esa tasa real del 0%, pero además no capitalizamos intereses en la época de estudios. Muchos se preguntarán qué es eso, y es que en el tiempo en el que el joven estudiaba se acumulaban intereses sobre intereses sobre intereses y la deuda crecía sustancialmente. Hoy ya eso no se hace. Pero adicionalmente a esto, algo que para nosotros es muy importante es que quienes están ya pagando su crédito, porque esto que acabo de contar es quienes inician sus estudios o están en la mitad de la carrera, pero nos queda un universo de quienes ya están pagando su crédito, que se graduaron y ellos también tenían una tasa que iba hasta el 14%, y hoy no hay ninguno del millón de usuarios de nosotros que esté en época de amortización que tenga una tasa superior al 3%. Así que eso pues es supremamente bueno porque pues evita el sobreendeudamiento. Seguimos trabajando porque a pesar de esta reducción histórica de tasas, hay un grupo de jóvenes a los que les subió el recibo, y ahí ya tenemos un habilitante legal que nos dio el plan de desarrollo. Estamos esperando el recurso para poderles ajustar la tasa de interés a la del año pasado y así evitar que de ese millón a los que no son muchos, pero sí muy importantes, le subió el recibo, pues pueda tener una reducción. Así que ahí vamos avanzando en lo que tiene que ver con tasas, pero también vamos avanzando en lo que tiene que ver con fondos condonables, que es la mitad de nuestros usuarios que no tiene que pagar absolutamente nada de su crédito después de que se gradúa, y también pues un cambio en nuestra atención y modelo de servicio que busca ser más cercana porque vinculó a jóvenes como parte, digamos, de esa estrategia. Así que ahí vamos creciendo. Doctor Mauricio, Leí recientemente en la prensa de la capital de la República que el interés o se ha concentrado la situación del ICETEX en los estudios de posgrado. Esto teniendo en cuenta que a futuro las universidades públicas abrirán las puertas y pues ampliarán la oferta para que los jóvenes puedan acceder a estudios profesionales. El ICETEX va a recuperar así la razón de ser, es decir, los posgrados, toda esta educación superior en el exterior. Lo que hay que decir es que en este momento tenemos a 2 millones de jóvenes fuera del sistema. Del total de jóvenes que deberían estar estudiando, que son más o menos 5 millones de jóvenes, tenemos solo 3 millones y medio, aproximadamente 3 millones y un poquito menos de ese y medio
en las universidades, 1.700.000 más o menos en las universidades públicas y 1.200.000, 300.000 en las universidades privadas. Eso quiere decir pues que no solamente ese 1.000.000 y pico de las que están en las privadas, 1.000.000 están con ICETEX, sino que hay todavía gente por fuera, y en este momento las universidades públicas no tienen todavía la infraestructura y la capacidad de atender a esa población estudiantil. Entonces, esto va a ser un plan a largo plazo en la medida en la que se vayan construyendo universidades públicas y sus sedes para lograr de esta manera la cobertura universal gratuita. Mientras eso ocurre, ICETEX seguirá estando disponible con mejores condiciones para aquellos jóvenes que no logran entrar a la universidad pública por cupos y tienen que ir a las universidades privadas porque es su única manera de lograrlo, y así nosotros vamos a estar allí. Pero también, si ese futuro llega más rápido y supongamos que hay una cobertura gratuita, pública, universal, total, pues habrá un grupo de jóvenes que decidan porque su programa le parece mucho más completo en una universidad privada. Puede pasar eso. Alguien que diga, oiga, resulta que en la Universidad Minuto de Dios, el programa de ingeniería mecatrónica tiene una mirada y tiene un enfoque que me gusta más que el que ofrece la Universidad de Cartagena o que ofrece cualquier universidad pública, y decida de manera libre y voluntaria decir, gracias Estado porque usted me da la gratuidad, pero voy a hacer el esfuerzo de estudiar en esta universidad porque quiero esa aproximación. O también se puede dar que el programa no está en la pública y lo tenga que tomar en la privada. Allí estará ICETEX para apoyarlos, financiarlos y ayudarles, pero con tasas justas y humanas. Y luego pues viene también el tema de posgrados. Indiscutiblemente, si eso se llega a dar, pues tendremos que tener más demanda para posgrados en Colombia y en el exterior que para pregrados, y también estaremos disponibles para esto. El mensaje final es, ICETEX sigue, ICETEX no se va a acabar, es el mecanismo de financiación de los sueños de muchas familias y allí tenemos que seguir. Y una cosa última, ICETEX también presta para sostenimiento. Hay mucha gente que está en gratuidad, que gracias al gobierno y gracias a todo lo que se ha venido avanzando por parte del Estado colombiano, tienen gratuidad, no tienen que pagar sus carreras porque logran pasar en la universidad pública, pero necesitan para los materiales, necesitan para el transporte, necesitan para el arriendo, necesitan para la alimentación. Todo esto que se llama sostenimiento lo adquieren con ICETEX. Muchos de nuestros jóvenes están con un crédito para poderse sostener en las universidades públicas, y allí tenemos que seguir prestando para que ellos puedan terminar, culminar y evitar la deserción. Doctor Mauricio Toro, usted habla del tema del sostenimiento. Un joven, por ejemplo, que está estudiando ahora mismo en una universidad en el exterior, puede tener acceso también a este tema del sostenimiento. Así es, nosotros en Colombia, pregrado, prestamos hasta 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes por semestre. Eso es más o menos hoy casi 10 millones de pesos que les estamos prestando por cada semestre para que puedan tener sostenimiento quienes están en Colombia estudiando un pregrado, sea en una pública o sea en una privada también. Y para el exterior, quienes quieren viajar, hacer su maestría, hacer su doctorado, ICETEX presta hasta $25.000. $25.000 dividido en 12.500 o hasta 12.500 para los costos de matrícula y hasta $12.500 para gastos de sostenimiento en ese país. Allí prestamos, pero también hay que decir, tenemos becas, más de 1.094 becas que van saliendo al año, que permiten de alguna manera alivianar esa carga, porque esas becas resultan 100% o cubren 50% de la matrícula u 80%, dependiendo del país que nos las done, vienen las condiciones. Entonces muchas veces una persona logra una beca del 100%, entonces ya puede pedir solo los 12.500 para sostenimiento, o logra una beca del 80%, entonces puede pedir el pedacito que le falta para el 20% y además el de sostenimiento. Hay otras que traen todo, sostenimiento y matrícula, entonces dependiendo de eso también prestamos. Doctor Mauricio Toro, vamos a hablar de un tema que no es muy agradable para los oyentes, de un tema que no es muy agradable para la opinión. ¿Cómo está Cartagena y el departamento de Bolívar en beneficiarios de ICETEX? ¿Están al día en sus pagos? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están los cartageneros y los bolivarenses? Bueno, en este momento nosotros tenemos aproximadamente 41.000 jóvenes que son beneficiarios de ICETEX en el departamento de Bolívar. El 78% de esos 41.000 jóvenes no pagan tasa de interés porque tienen programas subsidiados que tienen derecho además a condonaciones. Nosotros tenemos una línea de protección constitucional
esa línea de protección constitucional recibe a todos aquellos jóvenes que tengan una categoría del CISBEN hasta la C7, o que sean víctimas del conflicto, o que estén en la red unidos, o que tengan una discapacidad, o que hagan parte de la población indígena. Todos ellos tienen el derecho a tener un crédito sin tasa de interés, pero adicionalmente a eso se le condona el 25% cuando se gradúe, el 50% si es indígena, y adicionalmente a ello tienen derecho a un subsidio de sostenimiento semestral. Entonces, de ese total, casi el 78% está acogido por esta gran línea. Pero hay que decir también algo muy importante. Hay 16.764 jóvenes que son beneficiarios de fondos en administración. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen algún crédito condonable al 100%. Además de esta línea que acabo de explicar, hay una cosa que se llama fondos. Entonces está el fondo de víctimas, por ejemplo, que le permite al joven estudiar una carrera hasta por un tope de salarios mínimos por semestre y se le condona cuando se gradúa al 100%. Está el fondo de negritudes. El fondo de negritudes tiene condonación del 100% cuando se gradúan, entonces no tienen que pagar carrera. Está el fondo de indígenas, Álvaro Ulcuechocue, también es condonable al 100%. Es decir, que allí pues hay una cantidad de estudiantes muy importantes beneficiados en eso. También hay que decir, 40 jóvenes del departamento son beneficiarios de programas internacionales, es decir, que han podido lograr becas y se han ido a estudiar y han regresado. Y frente a la última pregunta de cómo estamos en cartera, es decir, de aquellos que tienen que pagar o una porción, el total o algo del crédito, estamos hablando de que el 86% de los beneficiarios de Bolívar se encuentran al día en su crédito. Oiga, pero es una buena noticia. Sí, una buena Adolfo, noticia. sí, señor. Noticia. Somos pagadores, doctor Mauricio. Así es, y esto es un reconocimiento a todos esos jóvenes que logran entender su responsabilidad, porque hay que recordar que ese crédito que ellos pagan es con el que se benefician a otros jóvenes atrás. Entonces, si alguien no paga ese crédito, algún joven se queda sin estudiar, y los jóvenes de Cartagena y de Bolívar han sido muy responsables en el pago de su crédito. Sí, señor. Óigame, doctor, nos llega una pregunta por aquí vía WhatsApp. Nos pregunta un joven: ¿cómo o dónde se encuentran las convocatorias para acceder a una beca, ya sea de maestría o doctorado en el ICETEX, y cuáles son los requisitos? Bien, en nuestra página web van a encontrar una pestaña que se llama Becas en la Oficina de Relaciones Internacionales, que se llama la ORI. Allí en la pestaña de becas en nuestra página web va a encontrar las becas activas. Nosotros tenemos en cada semestre, digamos, se van acabando unas porque se van entregando y se van abriendo otras porque nos las van donando algunos países. Allí van a encontrar todas las que están disponibles de tal manera que se puedan postular o que puedan estar preparados si ven las anteriores, porque muchas veces se repiten. Entonces, si miran becas de programas que ya cerraron, se pueden preparar para el año entrante. Ahorita nosotros tenemos unas opciones, digamos, abiertas. Recuerden que es en la página icetex.gov.co, en la opción becas, ahí eligen becas vigentes y ahí salen las que están. En este momento tenemos para cursos cortos presenciales en India, becas para estudiar ese curso de proyecto y manejo de riesgos que va a tener lugar en la ciudad de Faribabad entre el 4 y el 22 de diciembre de este año. La convocatoria cierra hoy, entonces toca estar pilas para que se puedan postular, y está dirigido a funcionarios públicos que se desempeñen en áreas digitales. Esa beca cubre matrícula, visita de estudios, tiquete de ida y regreso, trámite gratis para la visa, alojamiento aportado por el gobierno y adicionalmente un estipendio para libros y materiales, y también otro estipendio para que pueda gastarse, digamos, en temas de transportes y demás, para manutención. Esa está muy buena. Entonces, eso es importante. También tenemos otra que es la programación especializada y aprendizaje de máquinas, que va a tener lugar en Noida del 4 al 22 de diciembre, cierra también hoy y incluye lo mismo que acabo de decir. Y también hay otra, también en la ciudad de Noida, en India, que es programación especializada en inteligencia artificial, también cubre lo que acabo de decir. Esa es muy importante. Y de ahí para adelante tenemos abierta en Singapur y también en Chile cursos cortos. Entonces, para que estén pilas, porque van saliendo y se van agotando.